En este tiempo de Cuaresma estamos viendo la oración, tratando de aprender cosas sobre la oración y sobre todo elementos prácticos que nos permitan de alguna manera crecer en la oración y no quedar desconcertados cuando no sabemos qué hacer, cuando no rezamos, sino, bueno, siempre saber que podemos hacer algo. Y hoy quería hablarles sobre lo que es la oración comunitaria, porque ya les hablé de lo que es la oración personal, que es muy necesaria y que es ese encuentro de corazón a corazón. Pero también es necesaria la oración comunitaria, que es ese encuentro del cuerpo místico con su cabeza, ¿no es cierto? Y que lo hacemos en plural, ¿no? Padre nuestro, es todo en nosotros, ¿no? Estamos como iglesia. Saben que iglesia significa asamblea, ¿no es cierto? Es decir, es un grupo de personas que están reunidas con un mismo objetivo. Y eso es importante, que nosotros nos reunamos en la oración. Y sobre todo, por ejemplo, la oración comunitaria está bendecida por muchas indulgencias plenarias. Por ejemplo, el rezo del rosario en comunidad tiene indulgencia plenaria. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es importante. El Papa Pablo VI decía, la familia que reza unida permanece unida. Es muy importante la oración en familia, aun cuando sea la bendición de los alimentos, pero si pudiera ser, por ejemplo, el rezo del rosario juntos. Algunas veces se da esa posibilidad, por ejemplo, cuando tenemos un interés en común. Por ejemplo, hay alguien que está enfermo. Entonces, bueno, hoy a las 7 de la tarde, los que estén en casa, nos reunimos para rezar el rosario por la abuela que está enferma. Ahora vienen dos, vienen tres, vienen cuatro, no importa, pero rezamos juntos, en familia. Bueno, eso es muy importante porque Jesús en un momento dice, donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo. Es decir, que Jesús prometió una presencia especial frente a la oración comunitaria. No es que no esté presente cuando rezamos personalmente, porque Jesús dice, el que me ama cumplirá mis mandamientos, e iremos a Él y habitaremos en Él. Es decir, que nosotros creemos que si cumplimos los mandamientos, porque lo amamos, y entonces vivimos en gracia, es decir, vivimos en comunión con Dios, hay una inhabitación de Dios en nosotros, es decir, Dios habita en nosotros. Y como Jesús utiliza el plural, dice, e iremos a Él y habitaremos en Él, hablamos de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros. Es decir, que adentro nuestro hay como un templo y en ese templo está Dios y en ese templo está Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, es un templo de nuestro Dios trinitario. Entonces, la oración personal, por supuesto que es un encuentro con Él y que Él está, porque Él está siempre con nosotros si estamos en gracia, si mantenemos esa comunión con Él. Pero Él prometió una especial presencia, ya les digo, cuando nos reunimos. Y de hecho siempre ha sido así. Piensen en el episodio de Pentecostés, ¿no es cierto? Tan importante, junto con María, los apóstoles, que están sin saber qué hacer porque Jesús subió a los cielos y le dijo vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, pero a ellos les quedaba grande ese mensaje, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Porque hoy nosotros la iglesia ya más o menos la entendemos y nos la imaginamos porque sabemos que tiene templos y sabemos que tiene sacerdotes y sabemos que tiene universidades y hospitales y conventos, pero en ese momento no tenía nada, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es esto de ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Cómo? Y bueno, ¿y ellos qué es lo que hacen? Se reúnen en la oración alrededor de María y esa oración es fructífera, tiene una respuesta. Esa respuesta es la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Es decir, que la oración comunitaria es muy poderosa. Cuando nos reunimos a rezar, esa oración es muy poderosa, ¿no? En nosotros, en la oración es muy poderoso.
Y también, es decir, vemos que Jesús rezaba con sus discípulos, ¿no? Eh, y, y también los enseñaba, vieron cuando les dice que vayan en la primera misión que hacen, dicen vayan de dos en dos, ¿no? Es decir, que seguro que esos dos que iban caminando por el camino también iban rezando, también iban pensando, meditando las Sagradas Escrituras, comentándose las cosas. Y en eso uno que ha vivido en seminario, yo he vivido en un seminario maravilloso en Toledo, en España, en la época en que yo fui al seminario éramos 200 seminaristas, entonces imagínense qué lindo era la oración en común, qué lindo era ese encuentro, ¿no? De 200 jóvenes que querían entregarse a Jesús y que se encontraban para rezarle y qué lindo era hasta escuchar nuestras voces, ¿no? Es decir, y qué lindo era ver ese grupo, todos mirando al altar, todos muchas veces con la liturgia de las horas, siguiendo las mismas oraciones. Bueno, eso es lo que tiene entonces la oración comunitaria. La oración comunitaria es menos espontánea que la oración personal, porque como les decía el otro día en la oración personal, que es un encuentro entre el amado y la amada, uno puede ponerse de rodillas, puede ponerse de pie, puede tirarse al piso, puede leer el Evangelio, puede cantar una canción, puede decir Padre Nuestro, puede quedarse en silencio, puede hacer lo que quiere porque está solo. Pero en la oración comunitaria tenemos que hacer algo de alguna manera pautado, porque tenemos que estar haciendo todos lo mismo, de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces nos ponemos de pie, todos juntos, nos arrodillamos todos juntos, cantamos todos la misma canción, estamos todos en este momento adorando porque el sacerdote está levantando la Eucaristía, ¿no es cierto? Y mostrándonosla. Es decir, la oración comunitaria en general tiene una pauta, un libro, un texto, un canto, un guía que nos va diciendo qué vamos a hacer, que nos va poniendo municiones, que nos va diciendo preces, vieron cuando te pedimos por tal cosa y todos juntos decimos te lo pedimos Señor. Es decir, nos va proponiendo actividades en común, o bueno, ahora durante 5 minutos vamos a meditar este pasaje. Entonces todos estamos meditando ese pasaje. Pero la oración comunitaria, ya le digo, en general tiene que estar pautada y por eso es importante que se ponga un medio. Por eso les decía de que si ustedes quieren rezar en familia, díganle a los chicos, vamos a rezar un rosario. Si les da miedo el rosario porque les parece demasiado largo, díganle, vamos a rezar un misterio del rosario. Un misterio del rosario dura 5 minutos, ¿no? O por ejemplo la oración antes de las comidas, o la oración después de las comidas, o decir, bueno, vamos a rezar un Padre Nuestro por nuestra patria, ¿no? Evidentemente eso es un minutito, pero ya les digo, tiene que haber como una pauta para que todos estén haciendo de alguna manera lo mismo, para que todos estén acompañando esa oración que tiene que ser común, que tiene que ser de todos. Y por eso es menos espontánea que la oración personal, pero tiene de lindo eso, ¿no es cierto? Que estamos juntos, caminando juntos, rezando juntos, pidiendo esto juntos. Y pienso que en el corazón de Jesús, así como la oración personal tiene que ser un dardo en su corazón que lo motive para concedernos las gracias que le estamos pidiendo, también la oración comunitaria, cuando somos un grupo que está pidiendo por algo, eso tiene que tener mucha importancia, ¿no? Algunas veces cuando es una multitud, ¿no? Cuando es la peregrinación a Luján, de 1 millón de personas que está peregrinando al santuario de la Virgen pidiéndole por una intención, ¿no? Unas misas en donde hay un montón de gente que está uniéndose al sacrificio de Jesucristo. Bueno, por supuesto que esas oraciones tienen que ser tan lindas, pero algunas veces a mí, por ejemplo, me conmueve mucho la oración de los chicos.
y por ejemplo San Juan Bosco tenía muy la costumbre de pedirle a los chicos que rezaran por una intención, porque es muy eficaz la oración de los chicos por la humildad, por la sinceridad, por la inocencia que tiene esa oración, ¿no? Y yo me acuerdo que trabajando en el Colegio San Pablo, muchas veces le proponíamos a los chicos, bueno, este es el mes misionero, vamos a ofrecerle juntos la comunión, había un recreo en el cual se daba la comunión y muchos chicos iban a recibir a Jesús solamente por ese fin, ¿no? Es decir, para rezar por los misioneros que estaban en lugares lejanos predicando el nombre de Jesús. Es lindo, eso tiene que evidentemente derretir el corazón de Jesús. Algunas veces voy a un hogarcito chiquito, pero de chicos con discapacidades, tantas que algunos no pueden ir a la iglesia, pero que se reúne un grupito chiquito en la iglesia para rezar. Y yo pienso, esto tiene que ser una bomba en el cielo, ¿no? Todos estos chiquitos inocentes, todos estos chicos con una fe pura, todos estos chicos sin pecado, pidiéndole a Dios por algo. Y por eso muchas veces me aprovecho de esa situación, como diciendo, bueno, ahora vamos a rezar por nuestra patria, ahora vamos a rezar por la iglesia o por alguna cosa, porque yo sé que esa oración debe tener un valor enorme, ¿no? Bueno, de hecho, así como les decía que Jesús dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, también cuando le preguntan a Jesús, le dicen, enséñanos a rezar como Juan el Bautista enseñaba a rezar a sus discípulos, Jesús les enseña a rezar el Padre Nuestro. Y es una oración que por supuesto la podemos rezar solos, pero que en sí es una oración comunitaria, ¿no? En donde siempre estamos diciendo nosotros, ¿no? Y lo estamos reconociendo a Él como Padre de nosotros, ¿no? Como el Padre nuestro. Y por eso es una oración comunitaria. Evidentemente Jesús también quiere que nosotros ensanchemos los horizontes de nuestra oración, porque algunas veces la oración personal tiene mucho de, ay, cómo me siento, lo que necesito, lo que me pasa, el perdón de mis pecados, la culpa, el arrepentimiento que tengo por esto que hice, mis necesidades. En cambio, la oración comunitaria siempre es muy generosa porque es, bueno, todos nosotros te presentamos nuestros pecados, nuestro arrepentimiento, nuestras necesidades y realmente es importante que nosotros miremos un poquito al costado cuando rezamos, porque la verdad es que algunas veces rezamos para tener aire acondicionado y al lado nuestro tenemos a alguien que no tiene un techo donde dormir, ¿no es cierto? Y entonces, evidentemente, cuando nosotros hacemos una oración comunitaria, va a surgir que qué voy a pedir, porque me duele en la cabeza, bueno, voy a pedir por este que tiene cáncer o por este que tiene a la hija internada, ¿no? Entonces la oración comunitaria ensancha un poquito los límites del posible egoísmo que puede meterse en la oración personal. Y por eso siempre, así como es necesaria la oración personal, es necesaria la oración comunitaria. Las dos son necesarias, tenemos que encontrar un ratito para la oración personal y no dejarlo nunca, pero también tenemos que encontrar un rato para la oración comunitaria. También en la oración personal tenemos que hacer algo comunitario, es decir, cuando rezamos tenemos que pedir un poquito por los demás y también hablar un poquito en nosotros. Y en la oración comunitaria también tenemos que tener una dimensión personal, es decir, no es que estamos diciendo una poesía, ¿no es cierto? ¿No? Sino que, bueno, estas palabras que me dicen a mí, este Jesús que recibo, ¿no es cierto? Cómo entra en mi alma, por más que estemos haciendo un gesto comunitario, y está bien, ¿no es cierto?, que sea de esa manera,
También evidentemente siempre yo tengo que ir acompañando ese gesto comunitario con una dimensión personal. Por eso esta división es un poquito de laboratorio, ¿no? Pero es verdad que hay una oración que es personal y que hay una oración que es comunitaria, ¿no? Entonces una misa, la misa dominical sobre todo, pero la misa todos los días, por ejemplo, es una gracia extraordinaria, ¿no? Si pueden ustedes hacerlo, van a ver cómo les va a cambiar absolutamente la vida espiritual rapidísimamente, ¿no? Porque en la Eucaristía diaria tenemos la palabra de Dios y tenemos la Eucaristía y entonces tenemos luces y tenemos fuerza y por eso es muy eficaz, mucho más eficaz que cualquier otro acto de piedad, ¿no? Pero el rosario, el Vía Crucis, eh, ahora que hay tantos medios, ¿no es cierto?, tantas redes, nosotros podemos conectarnos con las palabras del Papa en Roma, con la misa en Lourdes para los enfermos, con el rosario que se reza en toda América, en Guadalupe. No sé, hay tantos medios hoy tan lindos para poder hacer oración comunitaria, aunque estemos postrados en una cama, ¿no? Y unirnos a toda esa iglesia que está rezando. Y así como les decía en la oración personal que hay momentos de mucha devoción y que hay momentos de sequedad, bueno, lo mismo pasa en la oración comunitaria, ¿no? En que hay momentos en que qué linda es esta misa, qué lindos son estos cantos, qué bien habla este sacerdote, qué bien me hace venir a este lugar, que es tan lindo. Otras veces uno siente mucha purificación en la oración, qué larga es esta misa, qué plomo es este sacerdote hablando, qué cantos horribles, qué mal que canta esta persona, qué mal que toca la guitarra o qué desafinada es. Bueno, o como me molesta que haya tanta gente o que haya tanto calor o que estemos tanto tiempo parados o lo que fuera, ¿no? Porque vieron que algunas veces nos molestamos las personas. Y eso también pasa algunas veces en la oración comunitaria. Y bueno, las dos cosas, como les decía, en la oración personal hacen bien, ¿no? Es decir, evidentemente en los momentos de consuelo tenemos que aprovechar para fortalecernos, así en el momento en que viene la prueba podemos seguir adelante, ¿no? Y entonces, bueno, si hoy el sacerdote es un plomo en lo que está diciendo, no importa, ¿no es cierto? Porque en el fondo es lo menos importante. O si los cantos hoy son un horror, bueno, no importa, porque en realidad nosotros nos estamos uniendo a unos cantos maravillosos que hay en el cielo, ¿no? Que son cantos angélicos, que son cantos de una melodía, de una armonía incomparable, ¿no? Así que bueno, no importa, seguramente Dios los modificará nuestros cantos para hacerlos hermosos y para que puedan llegar a los oídos de su Padre, ¿no? Así que es importante que nosotros cuidemos la oración comunitaria, que nosotros busquemos el momento del encuentro. Fíjense que con todo esto virtual de este tiempo de pandemia, bueno, hay un redescubrimiento de las redes con todo lo bueno que tiene, pero también tenemos que tener cuidado de que esto no nos quite esa costumbre de encontrarnos, de ir a la iglesia, de rezar juntos con otros, de juntarnos a rezar el rosario, ¿no? Es decir, que esto tampoco nos aísle, porque ya les digo, Jesús ha querido que sea así, y porque ya les digo, el Espíritu Santo no descendió cuando cada apóstol estaba en lo suyo, sino cuando estaban junto con María en el cenáculo dedicándose a esa oración en común. Así que bueno, les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.